A grabar. Bueno, hoy buenas noches a todos, a todas. Hoy vamos a arrancar con un nuevo tema. Veníamos hablando de gases, ¿no es cierto? De las leyes de los gases y de la ley de gases y hoy vamos a hablar de soluciones o diluciones. ¿Listo? Es básicamente lo mismo. Pues ya todos lo saben, acá los tutores que estamos somos Natalia, la profesora Ana María, la profesora Laura, y Sebastián y yo, Johnny Castillo. ¿Listo? Bueno, ¿de qué se trata esto hoy? El tema de soluciones. Bueno, vamos a ver primero unidades de medida, es decir, con qué vamos a medir las soluciones o cuáles unidades de medida vamos a emplear para hablar del tema de soluciones. Dos, soluciones y unidades de concentración, cuáles son las unidades de concentración que se utiliza para describir las soluciones. Y tres, vamos a hablar del ejercicio 3 de la tarea 3. ¿Listo? Bueno, rápidamente, las unidades de medida que vamos a utilizar. Ahorita vamos a profundizar en ese concepto, pero básicamente una solución tiene un soluto y un solvente. Y el soluto más el solvente es lo que se llama la solución. El soluto lo vamos a medir, dame un segundito. El soluto lo vamos a medir bien sea en moles, en gramos, en equivalente gramo o en miligramos. ¿Listo? Entonces todos los solutos nosotros vamos a emplear este tipo de unidades para medirlos. Y la solución que se va a medir en unidades de volumen, bien sea en mililitros o en litros. ¿Listo? Entonces, ahí aparece la fórmula para las moles, que es la masa molar o la masa molecular. Y acá unos factores de conversión útiles para las unidades, para hacer conversiones en unidades volumétricas. ¿Listo? Bueno, soluciones. En general, nosotros podemos hacer una clasificación de que las soluciones son parte de unas mezclas. Las mezclas se dividen en dos, ¿listo? Las mezclas homogéneas o las mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas en las cuales nosotros no podemos distinguir sus fases, es decir, cuando nosotros estamos viendo una solución homogénea, una mezcla homogénea, solo vemos una sola cosita, ¿listo? Piensen, por ejemplo, no sé, cuando ustedes cogen agua y le agregan azúcar o agua y le agregan sal. Una vez ustedes forman esa solución, ustedes no pueden distinguir, esta es el agua, este es el azúcar o esta es el agua, esta es la sal. ¿Listo? Entonces nosotros decimos que eso está en una sola fase. Mientras las mezclas heterogéneas, nosotros sí podemos distinguir las fases, ¿no es cierto? Pueden estar en el mismo estado, por ejemplo, pueden ser ambos líquidos y aún así ser una mezcla homogénea. No sé si alguien conoce por ahí dentro del público una mezcla heterogénea, es decir, donde ustedes puedan distinguir una o más fases. ¿Nadie? Bueno, estamos dormidos. Sí, señor, una ensalada, muy bien. Una ensalada, una ensalada nosotros podemos distinguir más de un componente, ¿no es cierto? ¿Algún otro ejemplo? Muy bien, Juan David, agua y aceite, el típico. El agua y el aceite, vean ustedes que ambos están en el mismo estado, ambos son líquidos, pero nosotros los podemos diferenciar. Esos son heterogéneos. ¿Listo? Bueno, mientras las homogéneas pueden estar incluso en diferentes estados, como por ejemplo el agua y la sal, que uno es sólido y el otro es líquido, pero una vez nosotros formamos la mezcla, nosotros no podemos distinguir ninguna de las dos y a eso nosotros le llamamos una mezcla homogénea. Y esas mezclas homogéneas tienen un nombre particular que son las soluciones, que es el tema del que vamos a hablar. ¿Listo? Bueno, y de las soluciones, pues, como son tan útiles y se utilizan en diversos campos, no solo en la química, sino en diversos campos como la salud, bueno, la agricultura, casi muchos, digamos, áreas industriales, ustedes se van a topar con soluciones, pues existen unas unidades de concentración y de esas unidades de concentración es de las que vamos a hablar. Bueno. Bueno, como les decía, y vamos a profundizar un poquito en los componentes de una solución, ¿no? Las soluciones están compuestas por el soluto y por el solvente. ¿Listo? Y la suma de soluto y solvente es solución. ¿Qué es lo que nosotros llamamos el soluto? Es la sustancia que se va a disolver
o a dispersar en el solvente, ¿no es cierto? Por lo general, el soluto está en menor proporción, es decir, es más pequeñito que el solvente. Entonces piensen ustedes, evidentemente yo no puedo llegar con 5 kilos de sal a disolverlo pues en un vaso de agua, ¿no? Entonces por eso es como la proporción, ¿no? La proporción. El soluto siempre va a estar en una proporción mucho menor que el solvente, o es una forma de caracterizarlas. Mientras el solvente es una sustancia que va a dispersar o a disolver al soluto, ¿no? Otra vez volvamos al cuento del agua y la sal, o el agua y el azúcar. El soluto sería la sal, ¿no es cierto? Y el solvente el agua. Una vez ellos dos se mezclan, vamos a formar la solución, ¿listo? Vean, por ejemplo, componente en menor cantidad, el soluto, el solvente, el componente en mayor cantidad, ¿listo? Mezclo esos dos y me da una solución. Noten incluso que acá por separado yo los puedo distinguir, esto es traslúcido, transparente el agua, mientras acá tengo un soluto, ¿no es cierto?, de color anaranjado o rojizo, y una vez yo formo esta solución, me da, pues acá en este material, el Erlenmeyer, para los que ya hayan ido al laboratorio, pues me da una solución. Noten que ustedes solo van a ver un solo componente, ahí ustedes no pueden distinguir ninguno de los dos. Bueno, otros ejemplos, por ejemplo, esos anticongelantes, ¿no es cierto? O la solución refrigerante. Ambos son en este caso dos líquidos, uno es el etilenglicol y el otro es el agua, ¿no es cierto? El etilenglicol cuando lo mezclo con agua en una proporción 30-70, pues formo esa solución de refrigerante, ¿listo? El soluto en este caso es el etilenglicol, véanlo, tan, tan, tan. Sí, es el que le confiere como esas propiedades especiales a esa solución refrigerante, y el solvente el agua, que es básicamente el solvente universal, ¿no? Bueno, esto acá, digamos, la foto no favorece mucho, pero pues un zumo de limón eh, es un líquido, ¿no es cierto?, que contiene ahí un conjunto de moléculas y lo vamos a disolver en agua, ¿no es cierto? Y entonces tenemos una solución de agua con limón. Bueno, estos son como unos ejemplos de eso. Bueno, eh, nosotros tendemos a pensar que las soluciones son simplemente un sólido que se disuelve en un líquido, pero de acuerdo al estado de agregación de los componentes, de acuerdo al estado de agregación de los componentes, pues nosotros podemos tener diferentes soluciones, ¿no? Por ejemplo, está gas en gas, ¿no es cierto? El aire es una solución de gases, digamos, es una mezcla de gases. El aire se compone en su mayoría de nitrógeno, un poco de oxígeno y también hay otro poco de gases ahí en menor proporción. ¿Listo? Donde está el helio, bueno, ahorita no me acuerdo cuáles, pero digamos que es una solución de gases, ¿sí? Por ejemplo, las gaseosas, donde nosotros tenemos un gas disuelto en agua, que es un gas en líquido, en este caso el gas va a ser el soluto, y el agua que está ahí, pues en la que se disuelve es el solvente. Sólido en líquido, que son, digamos, las más comunes. Líquido en líquido, por ejemplo, el vinagre en agua, que es ácido, el vinagre que es ácido acético en agua. O una también existen soluciones sólidas, es decir, un sólido en sólido, que se conocen como las aleaciones, ¿no es cierto? El estaño en cobre. ¿Alguien sabe cómo se llama esa aleación? Estaño en cobre es muy popular. ¿Alguien conoce cómo se llama esa aleación? Estaño cobre es bien popular. Bueno, esa solución se conoce como bronce. ¿Listo? El bronce es una solución sólida de un sólido en otro sólido y es estaño en cobre. La calidad, digamos, de ese bronce depende de la proporción en la que se mezcle tanto el estaño como el cobre. ¿Listo? Bueno, ahora sí a lo que vinimos, unidades de concentración. Antes de eso, hacer como una reflexión sobre esto, ¿no? Sobre lo que son la importancia de las unidades de concentración y su aplicación en diferentes ámbitos, digamos, productivos, sobre todo de la vida, ¿no? Pensemos en esta pregunta para que vayan ahí alistando y respondiendo en el chat. Por ejemplo, ¿qué sucedería si un paciente se le suministra una solución muy concentrada de algún medicamento? Por ejemplo, pensemos eso, una solución muy concentrada. Esa es la pregunta. ¿O qué pasaría, por ejemplo, en otro ámbito, ¿no es cierto? La concentración de fósforo que se utiliza en los fertilizantes. ¿Mm? ¿O qué pasaría, por ejemplo,
si se encuentra que un río tiene una contaminación por nitratos superior a las 25 partes por millón. Ahí ya estamos hablando, por ejemplo, acá ya estamos hablando de un número 25 ppm. Esa ppm es una unidad de concentración y nos dice algo, ¿no es cierto? Nos está diciendo algo. ¿Qué pasaría ahí en ese contexto? Juan David dice sobredosis. En el caso de sobredosis, ¿en qué caso? En el caso del medicamento, sí, puede ser, puede ser. Incluso lo que hacen los anestesiólogos es calcular según el peso de la persona la concentración de anestesia que se le va a suministrar a un paciente, por ejemplo. O, por ejemplo, lo que hacen cuando una persona llega deshidratada, ¿no? Lo que hacen es recomendar una solución salina al 1%, ¿sí? Al 1%. Y ahí le disuelven un conjunto de solutos, ¿no es cierto? Ajá. Nos dicen acá que una sobredosis por concentración, sí, perfecto, perfecto, eso puede pasar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si uno suministra mucho fertilizante con una cantidad elevada de cloro? Para los que estudian ingeniería agroforestal o cosas de esas, o ciencias agrarias, algo relacionado con las ciencias agrarias. O en este contexto, en ingeniería de alimentos, ¿no es cierto? Si uno se pasa de la concentración de un conservante, conservantes como el benzoato de sodio, en las formulaciones de los alimentos industriales, sobre todo de la comida procesada, las formulaciones son muy precisas y las concentraciones de los componentes pues son muy, muy precisas. ¿Listo? O por ejemplo acá en un pesticida, imagínense en un pesticida, en un cultivo, ¿no es cierto? En un cultivo. Sí, señor, se pueden quemar las plantas o puede uno matar microorganismos que son eh, importantes o beneficiosos para el crecimiento de una planta, ¿no? Eso va de acuerdo, digamos, al metabolismo, a la bioquímica de cada una de las plantas. Bueno, ahora sí vamos a meterle número a esto, que fue lo que vimos, ¿no? Unidades de concentración, bueno, antes de eso, las unidades de concentración se dividen en dos, unas que son las físicas, ¿no es cierto? Y otras que son las químicas. ¿Cuál es la diferencia básica de estas? Que en las unidades físicas no vamos a utilizar la masa molar del soluto, ¿listo? Mientras en las unidades de concentración química sí vamos a usar la masa molar del soluto, ¿listo? Tanto en las físicas como en las químicas, la cantidad de soluto y la concentración son directamente proporcionales. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Pues que a mayor soluto, mayor concentración, ¿no? Eso todo el mundo lo sabe. Pues, por ejemplo, si ustedes tienen un vaso de agua y le agregan sal y le siguen agregando sal, es decir, más soluto, pues va a quedar más salado, ¿no? A todo el mundo se le ha salado la comida, es decir, se ha concentrado más. ¿Y uno qué tiene que hacer para eso? Pues agregar ¿qué? Más solvente para que haya más cantidad de solución. ¿Listo? Ahorita lo miramos. Bueno, estas son todas las unidades de concentración. Bueno, no son todas tampoco, pero estas, digamos, este es un buen compendio. De las unidades físicas las vamos, pues vamos a ver todas. Yo creo que los que ya han abordado sus ejercicios se han topado con varias de ellas, con todos los porcentajes, con las partes por millón, ¿no es cierto? Y en las unidades de concentración química existe la molaridad, que es muy común en el ámbito de la química. Por ejemplo, los que ya hayan estado o le hayan revisado el último ejercicio, donde les piden pues consultar eh, papers, publicaciones científicas sobre gases y soluciones, pues se darán cuenta que para uno comunicarse en el ámbito científico, las soluciones, pues varias de esas van a estar en unidades de concentración molar, ¿no? La molalidad, digamos, esa se utiliza mucho en química para pues unas cosas que llaman propiedades coligativas, pero acá no vamos a hablar de eso. La fracción molar, casi que toda la termodinámica está definida desde ahí. Para los que estudian ingeniería y que tengan que ver termodinámica, de pronto pues allá se van a topar con eso. Y la normalidad, que se usa en el contexto de las titulaciones, ya está cayendo mucho en desuso, pero en el contexto de las titulaciones todavía es muy útil. Bueno, entonces como les dije, vamos a hablar de todas las físicas, de estas, peso, 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 volumen, 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 y partes por millón. Y de las químicas nos vamos a concentrar en la molaridad por su utilidad y por su amplio uso, sobre todo en la literatura científica. ¿Listo? Bueno, unidades de concentración físicas, como les dije, porcentaje peso, peso. Ahora sí veámoslo, digamos, las fórmulas.
Pues el porcentaje peso-peso o masa-masa, que dice ahí, es mejor decirle masa-masa en realidad. Peso-peso no, control Z esa idea. Masa-masa. El porcentaje masa-masa es básicamente la masa del soluto en gramos dividido la masa de la solución en gramos y voy y lo multiplico por 100. Una cosa que puede ser, digamos, útil acá es que ustedes pueden tener las mismas unidades de masa tanto arriba como abajo y multiplicarlas por 100 y les va a dar igual el mismo resultado, ¿listo? No sé si hay un ejercicio por ahí que nos sirva, pero pues eso es válido. En cambio, en la masa volumen, sí es necesario que ustedes utilicen los gramos del soluto por el volumen de solución en mililitros, ¿listo? Y lo multipliquen por 100. Y el volumen, el porcentaje volumétrico, acá está mal. Acá en este es B. No sé qué nos pasó ahí. La revisamos y es B. Y después, volumen arriba, volumen abajo en mililitros. Volumen de mililitros de soluto, mililitros de solución y por 100. Y finalmente las partes por millón. Partes por millón, digamos, tienen diferentes formas también de expresarse. Está miligramos de soluto sobre kilogramos de solución, está miligramo de soluto por litro de solución y está mililitro de soluto por litro de solución. ¿Listo? Esto es básicamente como una suerte de porcentaje o una especie de porcentaje, pero digamos, donde el orden de magnitud que se va a conservar entre el soluto y el solvente es de 10 a la 6. 10 a la 6 quiere decir 6 ceros y 6 ceros es un millón y por eso le llaman partes por millón. Si ustedes se ponen a ver entre miligramo y kilogramo, hay 6 órdenes de magnitud de diferencia, es decir, 6 ceros y por eso le dicen partes por millón. ¿Listo? Como para que ustedes le tengan, bueno, tenga algo de sentido eso de partes por millón. Y ahora sí, pues veamos algunos ejemplos. Dice, una disolución salina contiene 30 gramos de cloruro de sodio, NaCl, en 80 mililitros de solución. Calcular su concentración en masa volumen. Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pregunta, ¿cuál es el soluto? ¿Cuál es el soluto en ese ejercicio que nos ponen ahí? Sebastián, excelente. El cloruro de sodio. Muy bien, Daniel José. Los 30 gramos, el cloruro. Perfecto. El cloruro de sodio. El cloruro de sodio creo que es de las cosas más populares que existen en la química y es la sal de cocina. Entonces lo que vamos a hacer es traer justamente la ecuación de porcentaje masa volumen, que es la que ustedes ven ahí, y simplemente reemplazamos. ¿Qué me dice la ecuación? Que utilice la masa del soluto en gramos. Ya está en gramos, no tengo que hacer ninguna conversión ni nada. Si esto estuviera en kilogramos, pues lo convierten a gramos. Si estuviera en libras, pues lo convierten a libras. Utilizan los diferentes factores de conversión. Pero como el ejercicio ya me lo está dando en gramos, pues utilizo gramos. ¿Listo? Y lo voy a dividir por el volumen de solución. Pilas porque el volumen de solución, recuerden, acá ningún ejercicio dice eso. Pero si a mí me dijeran que esto está disuelto en 80 mililitros de solvente o de agua, eso no es el mismo volumen de solución, ¿listo? El volumen de solución sería el soluto más el solvente, como lo dijimos en una diapositiva pasada. Pero afortunadamente, en este caso, digamos, para ser comprensible y para utilizar acá la fórmula, me están diciendo que la solución es 80 mililitros. Pero tengan claro, esos 80 mililitros es tanto el soluto como el solvente, ¿listo? Entonces simplemente vengo y lo pongo ahí, en mi ecuación. Pongo 30 arriba, 80 abajo y lo multiplico por 100. Si hago esa operación, me va a dar 37.5. ¿Listo? 37.5% masa volumen. ¿Qué significará eso? Muy bien, Mónica. Yesenia, bueno, ya todos, yo como que me estoy desdemorando acá y ya veo que varios están adelantados. 37.5. Para los demás, para los que no han hecho el cálculo, muchas gracias por traer su calculadora. Y los que no han hecho el cálculo, ¿qué significará 37.5? No es 37.5 gramos por mililitro, Mónica Patricia. Es 37.5%. Pero sí tiene eso un significado. ¿Qué significará 37.5% masa volumen? ¿Qué significará? Pensemos un momento, ¿qué significa eso? Es muy importante.
Sí, es la concentración de la sal, Sebastián, pero ¿qué significa? Vean y verán que cuando yo lo ponga para todos va a ser mucho más claro. 37.5% más a volumen de NaCl significa, y escuchen esto, que por cada 100 mililitros de solución hay 37.5 gramos de NaCl. Es decir, que si yo tengo 200 mililitros de solución, pues voy a tener el doble, ¿no es cierto? Y si tengo 300, el triple, etcétera. Pero si yo tengo 100 mililitros de solución, voy a tener 37.5 gramos de cloruro de sodio. Eso es lo que significa, ¿listo? Y eso es muy importante porque a veces esta información me va a permitir hacer, digamos, utilizar eso como un factor de conversión, que es lo que vamos a ver acá a continuación. ¿Listo? Me encanta ese meme de Betty la Fea. Muchas gracias, Nata, por ponerlo. Bueno, le damos este. Lo voy a leer acá en voz alta. El whisky Macallan M es una bebida madurada en barriles de roble español, impregnado con jerez, vainilla, manzana verde, jengibre, nuez moscada, canela y naranja. Imagínense todo eso. La presentación de 700 mililitros, imagínense en una botella, tiene un costo de tanto, 26 palos y medio, y tiene 44 grados de alcohol. Y me dicen, calcule la cantidad de etanol presente en esta bebida. Pregunta, otra vez, ¿cuál es el soluto? ¿Cuál será el soluto? Tranquilos, léanlo. Juan David dice que 700 mililitros, ¿todos de acuerdo? Irma Joana dice que 700, ¿todos de acuerdo con Juan David y con Irma? Arlene, el alcohol, muy bien, el alcohol. El alcohol es el soluto, ¿no es cierto? El alcohol es el soluto. Recuerden que el alcohol, hay diferentes alcoholes, no recuerden nada más, porque esto no es una clase en la que uno deba saber cuántos alcoholes hay ni qué tipos de alcoholes hay, pero el alcohol que es apto para consumo humano y en determinadas proporciones es el etanol, ¿no? Es el etanol. Entonces, en este caso, el etanol sería el soluto. Lo que pasa es que no me están indicando cuánto soluto tengo, pero sí me están indicando la concentración. ¿La concentración en qué está? Dice 44 grados. ¿Listo? En el mundo y en la industria, digamos, del alcohol, pues los grados son porcentaje, peso, volumen. Entonces esto, 44, ETOH significa etanol, ¿listo? Es una forma de decir etanol. 44 grados de etanol es equivalente a decir 44% volumen, volumen, ¿listo? Y recuerden, como en el ejercicio pasado, ¿qué querrá decir 44% volumen, volumen? Pues que hay 44 mililitros de etanol por cada 100 mililitros de solución. ¿Listo? Eso significa un porcentaje. ¿Por qué es importante esto? Porque me permite ponerlo como factor de conversión. Y los factores de conversiones son muy útiles en química, como ustedes se habrán dado cuenta a lo largo de estos 2 meses de curso que llevamos. Bueno, entonces ahora sí sigamos. ¿Cómo resuelvo? ¿Qué me dicen a mí? Calcule la cantidad de etanol presente en esta bebida. Básicamente lo que me están preguntando, para los que están diciendo 700 mililitros, ese no es el soluto, estimados compañeros y compañeras. Los 700 mililitros es la cantidad de solución, es decir, la botella ¿de qué? De whisky. Es decir, el volumen de esa botella de whisky, ese es el volumen de solución. ¿Listo? 700 mililitros. Lo que me están preguntando cuando me dicen calcule la cantidad de etanol presente en esta bebida, lo que me están preguntando, oiga, de esos 700 mililitros, ¿cuánto corresponde a etanol? Entonces, pues fácil. Como yo ya tengo acá esto, el factor de conversión, entonces yo vengo y pongo, arranco con esos 700 mililitros de solución. Vea que acá SLN significa solución y vengo y lo multiplico por el factor de conversión tal cual está ahí. ¿Por qué me sirve tal cual está ahí? Porque 44 grados de etanol, que es 44% volumen, volumen, y que significa 44 mililitros de etanol por cada 100 mililitros de solución, en esta forma así, en esta forma es que me sirve, y yo pongo mililitros de solución arriba para que se cancele con mililitros de solución abajo, ¿sí? Entonces acá llego y cancelo esto, y hago esa multiplicación, y me va a dar
308 mililitros de etanol. Salud, muchachos. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes se toman esa botella, en realidad, de Macallan, eh, estarían, bueno, primero gastándose una millonada, pero estarían ingiriendo 308 mililitros de etanol, no 700 pilas, no 700, porque eso no es alcohol puro, sino 308 mililitros de etanol. ¿Es más o menos claro? Bueno, pues ahorita vamos con las preguntas. Listo. Y finalmente partes por millón, rápido. Calcule las partes por millón, ppm, para 1500 mililitros de una solución que contiene 2.5 gramos de ácido yodhídrico HI, un ácido binario, binario porque tiene dos componentes, ¿listo? H hidrógeno. Pregunta, ¿cuál es el soluto? Otra vez, rápidamente. ¿Cuál es el soluto? Muy bien. ¿Todos de acuerdo con Joana? Con Patricia, ácido yodhídrico, muy bien, excelente. Muy bien, 2.5 de ácido yodhídrico. Yo creo que ya todos estamos más o menos cogiendo la idea de esto. Es muy sencillo, pero esto puede a veces llevar a confusiones si uno no tiene claro el concepto de soluto y solución. ¿Listo? Entonces, pues fácil, vamos a arrancar con eso. Pero antes voy a poner acá, es que no lo puse. ¿Alguien se acuerda ahí? Me lo escriban de pronto en el chat. ¿Alguien se acuerda de la fórmula de partes por millón o partes por millón? ¿Qué es? Pongámoslo acá al ladito. ¿Partes por millón qué es? Como que nadie. Bueno, entonces pongámosla ahí. Igual no se la tiene que aprender, para eso está ahí. ¿Listo? Recuerden, partes por millón va a ser miligramo de soluto por litro de solución. Acá va a poner soluto. Soluto lo va a poner como STO. ¿Por qué lo pongo acá? Para que sepamos a qué tenemos que llegar. Creo que además acá, bueno, acá me va a quedar montado, pero bueno, si algo ahorita lo borro. Entonces, como me están pidiendo, estimados compañeros, segundo cambio acá puntero láser, como me están pidiendo partes por millón, yo voy y miro la fórmula de partes por millón, yo ya sé que el soluto es 2.5 de ácido yodhídrico, entonces yo sé que, y como me lo dieron en gramos, entonces, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, Francisco. ¿Qué tengo que hacer? Miren la fórmula. Dice que partes por millón. Muy bien, Adriana. Muy bien, Adriana. Entonces lo vamos a pasar, ¿no es cierto? De gramos a miligramos. ¿Listo? ¿Cómo lo paso? Pues utilizo el factor de conversión. Evidentemente, gramos me va a tener que quedar abajo. Entonces yo sé que un gramo son 1000 miligramos. Si hago esa operación, por lo general me va a dar 2500 miligramos. ¿Listo? Recuerden que acá gramo, con este gramo lo cancelo, tin, y cancelo miligramos. Entonces vea que de la fórmula yo ya tengo un pedazo, el de arriba. Es decir, ya tengo los miligramos de soluto que son 2500. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Excelente, Adriana. Muy bien, Adriana. Muy bien, Jorge David, también, pasarlo a miligramos. Y Francisco nos dice que de mililitros a litros. ¿Sí están de acuerdo o no? Una señal ahí de que están de acuerdo. Juan Camilo se adelantó. Resto. Ahorita miramos si a mí me da lo mismo. Yesenia dice que sí. María Flores no. ¿Por qué no? María. Bueno, pues estimada María, siento decirte que esta vez no tienes razón. Sí es lo que están diciendo los compañeros. Sí es lo que están diciendo tus compañeros. Tenemos que coger esos 1500 mililitros y pasarlos a litros. ¿Por qué? Pues porque la fórmula de partes por millón me dice que el volumen de la solución debe estar en litros y yo lo tengo en mililitros. Entonces, pues vengo y aplico el factor de conversión que dice que un litro son 1000 mililitros. ¿Por qué pongo mililitros abajo? Vuelvo y les digo para cancelar. Tin y tin. Si hago eso, ¿me va a dar qué? Pues 1.5. ¿Listo? Y ahora, esto era lo que les decía, espero no vayan a confundirse porque me quedó ahí montado. Pues vengo y lo pongo ahí encima, ¿no? 2500 miligramos por 1.5 mililitros. Y tal como decía Juan Camilo,
Camilo por ahí que se nos adelantó, pues son 1666,67 partes por millón o miligramo por litro. También lo pueden poner así, pero si ustedes ven miligramo por litro es lo mismo que partes por millón. ¿Listo? ¿Listo? Atiendan las recomendaciones de la profesora Natalia. Lady, ¿te parece si ahorita hacemos las preguntas o será que la puede formular ahí breve? Porque o sea, ya acá termino yo y sigue la profe. Listo. Bueno, pues yo los dejo hasta acá. Ah, bueno, nota, esto otra vez, esto es importante, la interpretación siempre de estas unidades. ¿Esto qué significa? Significa que, ¿no es cierto? Por cada litro de solución hay 1666,67 miligramos de HI. Es decir, si ustedes tienen una caja de 1 litro, esas en las que viene la leche, ¿no es cierto? Y le echan 1666,67 miligramos y lo revuelven, al final van a tener 1666,67 ppm de HI. Algo así más o menos puede ser. ¿Listo? Muchas gracias, compañeros. Ahorita resolvemos, y compañeras, ahorita resolvemos las dudas. Los dejo con la profe Natalia. Oli, oli. Voy a dejar de Entonces compartir, vamos a Nata. compartir. Ok, dale. Listo, mis amores. Entonces, vamos a pasar a las unidades de concentración químicas. ¿Listo? Entonces, me avisan, porfis, si ya están viendo la pantalla. ¿La están viendo? Sí, profe Nata. Profe, vale, gracias. Listo. Entonces, las unidades de concentración físicas y las químicas cambian en la forma en cómo vamos a expresar al soluto. ¿Listo? En el caso de las químicas, ¿listo? El soluto generalmente va a estar en moles. ¿Listo? También lo podemos tener en otra unidad que es el equivalente gramo, ¿listo? Que es para la normalidad, pero digamos que eso ya casi no se usa y tampoco está en el taller, así que no le vamos a dar gran relevancia. ¿Listo? Entonces tenemos que tener en cuenta que las unidades de concentración químicas son la molaridad, donde la ecuación de molaridad es moles de soluto sobre litros de solución. Porfa, tómenle pantallazo a esta ecuación, porque esta es la que vamos a usar en el taller. ¿Listo? Ojo, en química, insistimos, es muy importante que ustedes tengan absoluta claridad sobre el uso de mayúsculas y minúsculas. La M mayúscula significa molaridad. ¿Listo? Y la fórmula o la ecuación es moles de soluto sobre litros de solución. ¿Listo? En el caso de los moles, ya sabemos que los moles se calculan dividiendo la masa de la sustancia sobre la masa molecular de la sustancia. Por otro lado, está la molalidad con M minúscula, donde vamos a tener moles de soluto y kilogramo de solvente. Esta es la única unidad de concentración que va sobre solvente. De resto, todas las demás, tanto físicas como químicas, van sobre solución. Tenemos a la normalidad, que es equivalente gramo de soluto sobre litro de solución, donde el equivalente se calcula dividiendo la masa molecular básicamente por la carga. ¿Listo? Y están las fracciones molares. Entonces, digamos que la que nos interesa, ¿listo? Para nosotros es esta, la molaridad, es la que vamos a aplicar en el taller. ¿Listo? Las otras van a ser entonces de cultura general. Entonces, nos vamos con el primer ejercicio. Dice que calcule la molaridad para 1500 mililitros de una solución que contiene 100 gramos de ácido hídrico. Teniendo en cuenta la ecuación de molaridad, ¿qué se les ocurre que es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué puede ser eso primerito que tenemos que hacer? Convertir, Yesenia, sí, ¿convertir a qué? Exacto, convertir a moles. Pero antes de convertir a moles, ¿cómo podemos pasar a moles? ¿Hay algo antes para poder convertir a moles? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué tenemos que hacer antes? Muy bien, ¿cierto, Juan Camilo? Muy bien, María. ¿Cierto? Hay que calcular la masa molecular. Entonces ahí es donde vamos a la tabla periódica. El hidrógeno tiene una masa de 1 gramo, el yodo tiene una masa de 127. Al sumarlo, nos da una masa molecular de 128 gramos mol.
Listo, ahorita nos estaban preguntando que qué pasa con 2 gramos mol. Las unidades de masa molecular es gramo mol, listo, igual que la masa atómica. Entonces, ahora sí, ¿cierto? Ahora sí vamos a pasar a moles. Siempre vamos a arrancar con el dato problema, en este caso, 100 gramos. Listo, y como automáticamente, ¿cierto? Aquí debería ser gramo mol, ¿cierto? Eso es un factor de conversión, como les estaba diciendo ahorita el profe Johnny, ¿cierto? Entonces, gramo con gramo se cancela, ¿cierto? ¿Y cuántos moles les dio? ¿Cuánto les dio? ¿Cuál es no les podemos hacer ejemplos del taller o las... ¿Listo? ¿Cuánto les da esa operación? Calculadora, 100 dividido muchachos. 128. Aloha, ¿cierto? Uy, esa calculadora por allá está rara. ¿Listo? La respuesta es 0,78 moles de ácido hídrico. ¿Listo? Entonces ya lo tenemos. Después, ahora sí, ¿cierto? Ahora sí me estaban diciendo que ahora sí pasemos este volumen a litros. ¿Listo? Porque recordemos que la molaridad es igual a moles de soluto sobre litro de solución. Ojo, aquí ustedes se equivocan mucho porque lo dejan en mililitros. Si lo dejan en mililitros, ya la embarraron. Listo, sí o sí deben ser en litros. Entonces colocamos el dato problema, que son 1500 mililitros, y aplicamos el factor de conversión. ¿Qué factor de conversión necesitamos para pasar a litros? Los leo, los leo, los leo. Ahí, a toda. Los veo escribiendo. A la aparecen Speedy González. Hola. Escriban, los estoy leyendo, pero no hay nadie que esté participando. Ay, Dios mío. 1 litro sobre, gracias, ¿cierto? 1 litro sobre 1000 mililitros para poder cancelar los mililitros, lo que nos da una respuesta de 1,5 litros de solución. ¿Listo? Ahora sí, como ya tenemos los moles y ya tenemos los litros, ahora sí, sencillamente podemos pasar a despejar la ecuación, ¿cierto? Ahí está la ecuación, moles de soluto sobre litros de solución. Entonces decimos que es 0,78 moles, ¿cierto? Sobre 1,5 litros, lo que nos da una concentración de 0,52 molar, listo, así se lee, 0,52 molar de ácido hídrico. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, y como venía explicándoles el profe Johnny, no es solo importante saber el cálculo, ¿listo? Porque es que ustedes el día de mañana, ¿cierto? Independientemente de lo que estén estudiando, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo el muchacho de farmacéutica, ¿cierto? No se va a dar un medicamento y el medicamento dice que es 1000 partes por millón. Tiene que tener la capacidad de entender qué significa 1000 partes por millón. De pronto los de ambiental o los de agro tienen un fertilizante, ¿cierto? Que está causando problemas, un pesticida, un herbicida, ¿cierto? Y resulta que el herbicida va a venir con una concentración. Tienen que tener la capacidad de saber qué significa esa concentración, ¿listo? Más allá de saber hacer el cálculo, es vital entender qué significan las unidades de concentración. Así, ¿cierto? 0,52 molar significa que por cada litro de solución, ¿cierto? Ojo, porque es que acá claramente nos está diciendo que es por 1 litro. Por cada litro de solución hay 0,52 moles de soluto. ¿Listo? Profe, yo no tengo 1 litro, tengo más de 1 litro. Sí, pero eso es lo que significa este valor. Que por cada litro de solución hay 0,52 moles del soluto, que en este caso es ácido hídrico. ¿Listo? Es muy importante entonces que tengan presente, ¿listo? Lo que significa cada unidad de concentración. Bien, entonces, bien, entonces eso era molaridad, ¿listo? Súper sencillo, ¿no? Súper, súper sencillo. Ay, Dios mío, ¿por qué son así? Voy a ignorarte, Xiomara. ¿Listo? Bien. Ya lo explicaron ayer. Ay, me encantó, eso fue un meme. ¿Para cuando era la tarea para ayer? Listo, entonces, la papaya, hombre. Entonces,
esto es en el caso donde yo quiero calcular una concentración. Vamos a pensar en situaciones, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo necesito diluir un medicamento, cuando yo necesito diluir un agroquímico, cuando yo necesito diluir, por ejemplo, un saborizante, ¿cierto? Cuando yo necesito diluir. ¿Qué es diluir? ¿Qué es diluir? ¿Qué es diluir? ¿Y qué es distinto a disolver? ¿Será que disolver y diluir es lo mismo? Pues según eso me están diciendo que sí. Disolver y diluir es lo mismo. ¿Será que sí? Amparo dice que no y estás en lo cierto. No, porque no es lo mismo, ¿cierto? Diluir a disolver. Yo disuelvo sal en agua. Voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Estoy haciendo arroz para una persona y resulta que le puse mucha sal, ¿cierto? O sea, en el momento en que yo le puse al agua sal, ahí disolví, ¿cierto? Ahí mezclé, ¿cierto? Y disolví. Pero como me quedó salado, ¿qué tengo que hacer? Me quedó salado. ¿Qué hago? ¿Qué le tengo que hacer para arreglar ese gran problema? Diluir con agua. Muy bien, me encantó el tecnicismo, Janet. Claro, diluir con agua, ¿cierto? Por eso disolver y diluir no es lo mismo. Poner, ay, tan creativo, entonces les voy a dar un suero, ¿cierto? Entonces, hacer otro arroz, dedicarse a otra cosa. ¿Cierto? Entonces la fórmula de dilución y la imagen nos lo está diciendo, a la hora que nosotros hacemos cócteles, lo que estamos haciendo realmente es bajar un poco la concentración de alcohol que estamos consumiendo. Listo, entonces para poder calcular, ¿cierto? ¿Cómo quedan las concentraciones después de que, por ejemplo, ya quedó hecho el cóctel, de que ya preparé el fertilizante, de que ya listé el medicamento, de que ya tengo preparado el conservante, el colorizante, ¿cierto? Para saber la concentración, vamos a utilizar esta fórmula. ¿Listo? Por favor, le van a tomar un pantallazo también a la fórmula de dilución, donde el volumen inicial por la concentración inicial va a ser igual al volumen final por la concentración final. ¿Listo? Entonces vamos con un ejemplo. ¿Listo? Dice que el mojito es un cóctel a base de ron que se prepara mezclando 2 cucharaditas de azúcar blanco, 8 hojas de hierbabuena, 30 mililitros de jugo de limón, 60 mililitros de ron Santiago de Cuba al 40% en volumen, medio limón en rodajas, 120 mililitros de agua con gas y hielo al gusto. Calcule la concentración de etanol en el mojito. ¿Listo? Entonces, vamos a usar efectivamente la fórmula de dilución, ¿cierto? Porque es que yo no me estoy tomando ese ron puro, yo lo estoy diluyendo, le estoy colocando limón, le estoy colocando agua, ¿cierto? Entonces, la concentración de alcohol ya no puede ser 40%, va a bajar. ¿Listo? Entonces, vamos a anotar datos. ¿Listo? ¿Cuál será eh, el volumen inicial? ¿Ustedes qué piensan de todas esas datos de volumen? ¿Cuál es el volumen inicial? ¿Qué creen ustedes? 30 mililitros de jugo de limón. Dice que el mojito, miren, es interesante y me gustó la respuesta de alguna manera. Es importante que ustedes aprendan a leer ejercicios. Si se supone que el mojito es un cóctel a base de ron, entonces, ¿cuál es el volumen inicial? Claro, el alcohol, ¿cierto? Los 60 mililitros de alcohol que estoy tomando para preparar el cóctel, obviamente ese debe ser el volumen inicial. Y ya sabemos que la concentración es de 40%, ¿cierto? Bien, ahora, ¿cuál será el volumen final? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál creen que es el volumen final? Y aquí es donde han fallado los que ya han entregado avances de este ejercicio. El volumen final, ¿cuál es? Los leo, los estoy leyendo. 100, 210, 180, 210, 120.
La suma de los restantes, 180, ¿cierto? Decídanse, al fin, ¿cuánto? ¿30, 60 o 120? ¿O será que es algo más? La suma, muy bien, Yesenia. Claro, hay que sumar todos los mililitros, ¿cierto? Obviamente tienen que sumarlo todo, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto? El volumen final, sí, los que escribieron 210 estaban en lo cierto, ¿cierto? Claro, es que yo no solo tengo 60 mililitros de ron y agua, es que también tengo el jugo de limón cuenta. ¿Cierto? Y en este caso, pues no conocemos la concentración final, ¿cierto? Entonces, simplemente es despejar la ecuación para poder calcular la concentración de ese ron en el cóctel, en el mojito. ¿Listo? Entonces recuerden, el consejo siempre es que despejen la ecuación y después de que estén seguros de que está bien despejada y sí reemplacen en datos, ¿cierto? Entonces esos serían 60 mililitros por el 40% dividido 210. ¿Cómo sé que me quedó bien despejada? Porque miren, estoy pudiendo cancelar las unidades de volumen y efectivamente me queda la unidad de concentración, que en este caso es porcentaje, ¿cierto? Eso nos da un total de 11,43% en volumen de etanol, ¿cierto? Es decir, ¿cierto? ¿Qué es lo que significaría entonces ese 11,43%? ¿No? ¿Qué significa 11,43%? ¿Listo? Ahí, pregunta capciosa, a ver si se acuerdan qué significa y no me vayan a decir, profe, porcentaje, porque no, no significa porcentaje. ¿Qué significa 11,43% en volumen de etanol? Que no me digan que es la concentración, hombre. ¿Qué significa? Ustedes tienen que tener la capacidad de entender qué significa. No me pueden decir que es la concentración y no me pueden decir que es porcentaje. ¿Qué significa? Y Johnny ya les explicó, Dios mío, Johnny, ¿viste? O sea, la decepción, hermano, no te pararon bolas. Sí, Ajá, sí, más sí. o menos, Janet. No, para el volumen total, Amparo. ¿Viste la decepción? Ponte a llorar. ¿Cierto? Ojo, es porcentaje. Lo estoy cambiando, estoy copiando la palabra. En vez de porcentaje, porcentaje. Si es porcentaje, significa que por cada 100 mililitros, ¿cierto? De mojito, hay 11,43 mililitros de etanol. Eso significa que si usted se chupa 100 mililitros del mojito, en esos 100 mililitros se está metiendo 11,43 de etanol. El resto es de jugo de limón y agua. ¿Listo? Eso significa, es importante. ¿Listo? Porque ustedes esto sí que lo van a aplicar y se van a acordar cualquier cantidad de nosotros dentro de unos añitos cuando salgan a trabajar. ¿Listo? Entonces, porfa, párenle muchas bolas a lo que significan las unidades de concentración. ¿Listo? Bien, entonces vamos con un ejercicio hecho acá en las diapositivas y luego pasamos al ejercicio en Word para que sepan cómo usar el editor de ecuaciones. Ojo pues, que es que ustedes nos están haciendo trampa. Hemos notado tristemente que están mandando a hacer los trabajos y que la persona que les está haciendo los trabajos, lo único que está haciendo es cambiar el nombre. ¿Listo? Ustedes creen que le mandaron a hacer a fulanito el trabajo y que ustedes son exclusivos de fulanito y resulta que fulanito está haciendo de las suyas y están entregando trabajos 100% iguales. No se van a permitir entregas con diferente procedimiento al que vamos a explicar el día de hoy. Están advertidos. ¿Listo? No se les van a recibir procedimientos distintos al que vamos a explicar el día de hoy. Si lo hacen de otra manera, vamos a asumir que el trabajo se mandó a hacer y vamos a empezar a hacer el rastreo, listo, de las personas que están haciendo copia o que están mandando a hacer los trabajos. Listo, entonces dice el ejercicio. El ácido hipocloroso es una sustancia química, uy, pero ahí era hipoclorito de sodio, perdón, era un Na, perdón, lo voy a corregir. Aquí es Na.
HClO. ¿Listo? Perdón, esto no era. El hipoclorito de sodio es una sustancia química ampliamente utilizada como agente desinfectante. Causa intoxicación por ingestión a partir de las 400 partes por millón, lo que puede ocasionar irritación en mucosas, quemaduras en tracto digestivo, dolor abdominal, vómito, estado de coma, etc. En un restaurante se requiere preparar 2,5 litros de solución desinfectante. Para ello se debe tomar 12,5 mililitros de Clorox en una marca comercial de hipoclorito al 4% más a volumen. Entonces, la pregunta A, la concentración de en partes por millón de la botella de Clorox, ¿listo? Y si es tóxica la cantidad o la concentración del hipoclorito en el Clorox. B, ¿cierto? Ya cuando se preparó la segunda solución, la dilución, de hecho, ¿cierto? Que calcule la concentración en partes por millón y molaridad de esa segunda solución y si ya es segura o no para consumo humano. Miren que esto se va a aplicar en un restaurante, entonces seguramente para desinfectar alimentos y para desinfectar el lugar de trabajo. Entonces, tiene que en teoría ser seguro para consumo. Y finalmente, los efectos que tiene el Clorox en humanos, en animales y en el ambiente. ¿Listo? Entonces, ojo, pues, nos fuimos paso por paso. ¿Listo? ¿Cuál es la concentración en partes por millón del hipoclorito de sodio en el Clorox y si es o no tóxico por ingestión? Entonces, tenemos estos datos. ¿Listo? Sabemos que el hipoclorito tiene una concentración de 4%, ¿cierto? Entonces, vuelve y juega. Por eso es importante saber qué significa el 4% más a volumen. Significa que hay 4 gramos de hipoclorito de sodio en cada 100 mililitros de Clorox. Eso es lo que significa el 4%. Si yo tengo 2.500 mililitros de Clorox, ¿cierto? Que es la botella, ¿cierto? Eso me da un total de 100 gramos de hipoclorito de sodio. Es decir, que una botella de 2,5 litros, ¿cierto? De Clorox tiene en total 100 gramos de hipoclorito. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta ahí? Chicos, no les vamos a hacer la tarea. Ya para eso ustedes hicieron unidad 1 con unidades de conversión. Es imposible que no sepan a qué equivale una tonelada. ¿Listo? Se supone que ustedes ya hicieron un taller. ¿Listo? No, no salgan con esas, porfa, porque para eso hicieron la unidad 1. ¿Listo? Entonces, eh, ¿cierto? Entonces, vuelve y juega, que es 4%. Masa, volumen. Esto es importante porque la masa significa gramo. El volumen significa mililitro. ¿Listo? Eso es lo que está diciendo. Y como es 4, entonces son 4 gramos de hipoclorito por cada 100 mililitros de Clorox. El Clorox es la solución, ¿cierto? Si tengo una botella de 2.500 mililitros, aquí ya de litros lo convertí de 1 mililitros, entonces tengo un total de 100 gramos. Ahora sí, queremos calcular partes por millón. Si queremos calcular partes por millón, ¿qué tengo que hacer con esos gramos? ¿Qué se les ocurre que debo hacer con esos gramos? Los leo. Muy bien. Sí, Mariana, perfecto. Isabela, claro. Entonces aplico, ¿cierto? Yo sé que un gramo equivale a 1.000 miligramos, por lo tanto tengo 100.000 miligramos de hipoclorito de sodio. ¿Listo? Entonces, ojo otra vez, siguen diciéndome lo mismo, que qué significa 4%. Por eso Johnny les enseñó ahorita a leer o a interpretar, ¿cierto? Las diferentes unidades de concentración, ¿cierto? Si ustedes no las tienen claras, vamos a tener mucho problema. ¿Listo? Por eso tienen que tenerle atención a lo que dijo el profe Johnny, a la interpretación que les colocó ahorita. Masa, volumen. Ay, esperen que es que cogí lo que no era. Masa, dependiendo el porcentaje, ¿cierto? Si dice masa, significa que esto va a ir en gramos. Y volumen irá en mililitros. Como es porcentaje, ¿cierto? Significa que va a ser siempre por cada 100. Siempre sobre 100. Siempre. Como el volumen, como la parte de abajo está en volumen, entonces van a ser mililitros. Y el número que aparezca va a ser el correspondiente a la masa. ¿Sí?
Eso significa un porcentaje. Si yo tengo, por ejemplo, lo voy a hacer distinto, supongamos que tengo 4% en volumen, ¿cierto? Significa que tengo 4 mililitros en 100 mililitros. Si me dicen que tengo 4% en masa a masa, significaría que entonces tengo 4 gramos por cada 100 gramos. Entonces miren que esta información es relevante porque me está diciendo el soluto y la solución cómo están. Y si se dan cuenta, siempre va a ser sobre 100, siempre sobre 100. Y el numerito es el soluto, ¿cierto? En este caso, como es masa volumen, el soluto estará en gramos. Por eso digo que 4% significa que tengo 4 gramos del soluto, que es hipoclorito, por cada 100 mililitros de la solución, que en este caso es Clorox. ¿Listo? Ya multiplicó por el volumen total del Clorox para conocer la masa total de soluto en la solución. ¿Listo? Bien. Ahora sí, siguiendo pues con lo que estábamos diciendo, lo siguiente es pasar los gramos a miligramos. Ya sabemos que un gramo contiene 1000 miligramos, lo que nos da un total de 1.000.000 de miligramos de hipoclorito de sodio. ¿Listo? Siguiente paso, ahora sí es despejar la fórmula. Sabemos que partes por millón es miligramo de soluto en litro de solución. Ojo, en litro. El porcentaje es en mililitro, pero las partes por millón son en litro. Tienen que tener mucho cuidado con la unidad de conversión o la unidad que van a usar. ¿Listo? En ese orden de ideas, simplemente es dividirlo, lo que nos da un total de 40.000 partes por millón de hipoclorito de sodio. ¿Listo? Haciendo nuevamente el ejercicio y atendiendo a estas unidades, ¿qué significará 40.000 partes por millón? Si es por millón, ¿cierto? 40.000 partes por millón. ¿Listo? Según la ecuación, miren la ecuación, ¿cierto? Significa que en un litro de solución hay 40.000 miligramos de hipoclorito de sodio. Es importante, ¿cierto? Por ejemplo, los que estudian ambiental se van a dar cuenta que en el tema ambiental, casi todo está en partes por millón. Por ejemplo, la NTC para la cantidad máxima de CO2 atmosférico es de 14.000 partes por millón. Eso es la NTC para saber si hay contaminación o no por dióxido de carbono en la atmósfera, ¿cierto? Y si el ingeniero ambiental no sabe qué significa 14.000 partes por millón, se sobó, ¿sí o no? Entonces, por favor, aprendan, mírense esta grabación con calma nuevamente para que aprendan a interpretar unidades de concentración. ¿Listo? Bien. Entonces, ya tenemos el primero, ¿cierto? Y ya sabemos que él tiene 40.000 partes por millón y que la solución inicial es el Clorox, que es 2,5 litros, ¿cierto? Dicen que vamos a preparar o vamos a diluir para preparar una segunda solución. Y dice que para esa segunda solución vamos a tomar una alícuota, ¿cierto? Esto se llama una alícuota cuando ustedes toman una parte de la solución inicial y la van a disolver. La alícuota es de 12,5 mililitros de Clorox. La pregunta aquí es, ¿cuál es el volumen inicial? ¿Cierto? Vamos a usar la fórmula de dilución. Entonces, ojo, ¿listo? El volumen inicial va a ser 12,5 mililitros, porque es la alícuota. Y esa alícuota obviamente tiene esta concentración, que es de 40.000 partes por millón. Y vamos a preparar 2,5 litros. ¿Listo? Pero como esto está en mililitros, aquí necesito también dejar mililitros. O sea, en esta para poder cancelar deben garantizar que sea la misma unidad. ¿Listo? Lo que nos dice que la segunda, ¿cierto? La dilución o la segunda solución tiene una concentración de 200 partes por millón.
La pregunta es, ¿será que la podemos consumir? Si es apta, o sea, si la puedo usar para desinfectar verduras, frutas y el espacio de trabajo en general, teniendo en cuenta que habíamos dicho eh, que la concentración tóxica, ¿cuál era? ¿El máximo? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto era? 400, uy, Emerson, sí, qué pilo. Eran 400 partes por millón, ¿cierto? Y esta tiene 200, entonces relajado. Simplemente puedo cogerlo, ¿cierto? Y desinfectar mi fruta, mi verdura con toda la calma del mundo y sé que no me voy a intoxicar, ¿cierto? Entonces, lo siguiente que pide, ¿cierto? Es la molaridad, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora para poder calcular la molaridad? ¿Qué se les ocurre? ¿Cierto? Ya estamos en un nivel más alto de química, ustedes son unos duros, imagínense, ya pasaron por la unidad uno. Calcular la masa molecular, más o menos, no tanto la masa molecular. ¿Qué será? ¿Qué será de lo que todavía la fórmula no, les faltan datos? ¿Qué será lo que les falta? La masa molecular, ¿no? Convertir unidades, sí, más o menos, tibio, tibio, Daniel. ¿Ustedes ya saben cuánta cantidad de soluto tiene? Pregunto. ¿Sí? ¿Saben cuántos gramos, kilogramos, libras, toneladas, moles, etcétera, tienen de soluto? ¿O será que nos toca buscar al soluto? No lo tienen, ¿cierto, Jimena? Correcto, Isabela. Tienen que entonces empezar a buscar al soluto. ¿Cómo? Pues con la concentración. ¿Qué significa 200 partes? Si se dan cuenta lo importante de saber interpretar las unidades de concentración, porque es que a partir de la unidad de concentración ustedes hacen cálculos. Este es el segundo punto del ejercicio 3, es decir, que tienen que tener la capacidad de interpretar. 200 partes por millón significa que tienen 200 miligramos de hipoclorito en un litro de solución, ¿cierto? Y estamos diciendo que finalmente queríamos preparar 2,5 litros, ¿cierto? Entonces, litro con litro se cancela y esta solución 2 tiene un total de 500 miligramos de hipoclorito. ¿Listo? Ahora, ya tengo el hipoclorito en miligramos. ¿Qué sigue? ¿Qué creen que debe seguir? Lo tenemos ya tenemos absoluto, pero lo tenemos en miligramos. Es un problema. Entonces, resuelvan el problema. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Pasarlo a qué unidad? A moles. Pero antes de pasarlo a moles, ¿qué tienes que hacer? Antes de pasarlo a moles, ¿qué tienen que hacer? Ojo, porque es que cuando ustedes calculan las moles van en gramos. Claro, Isabela, tienen que pasarlo a gramos. ¿Listo? Porque es que el problema es que la fórmula para calcular moles, las moles están en gramos. Yo no puedo cancelar miligramo con gramo, entonces primero tengo que pasar a gramo. ¿Listo? Ahora sí, ¿cierto? Pasamos a mirar la masa molecular. Miren que todo tiene como un orden, ¿cierto? Entonces decimos, ¿cierto? Que el sodio tiene una masa de 23 gramos, el cloro es 35, perdón, ahí se me fue el error, y de 16. Eso nos da un total de 74 gramos mol, ¿cierto? Eso nos da un total de 0,0068 moles de hipoclorito de sodio. ¿Listo? Ya con las moles, esto ya está en litros, yo ya no necesito pasarlo a litros, simplemente despejo y me da un total de 0,027 molar para hipoclorito de sodio. Y en efecto, es absolutamente seguro para consumo humano porque no supera las 400 partes por millón, que era el límite de toxicidad del hipoclorito. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora sí, vamos a mirar el punto C, que es hacer como la reflexión en torno a, ¿cierto? El hipoclorito tiene un problema y es que en el aire o en el agua se ioniza en, se abren iones sodio e hipoclorito, ¿listo? Y el último, dependiendo de su concentración, perdón, puede llegar a ser altamente irritante y corrosivo, ¿cierto? A nivel de irritación, pues va a irritar mucosas, aparato digestivo y piel.
Y si es corrosivo, pues va a generar quemaduras exactamente en mucosas, aparato digestivo, en la piel, ¿cierto? E incluso puede tener consecuencias más graves como la muerte, ¿listo? Y estas consecuencias son mucho más fuertes en los niños. Los niños son más susceptibles a sufrir intoxicaciones con hipoclorito. En el caso de los animalitos, ¿cierto? Si yo no tengo cuidado con la desinfección de la casa, por ejemplo, ellos se pueden irritar, tener problemas cutáneos, ¿cierto? Empezar a tener afectaciones a nivel nervioso y respiratorio, que se va a manifestar principalmente con tos. Y en el caso más grave, se nos pueden llegar a intoxicar o asfixiar las mascotas, ¿listo? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de preparar una solución de Clorox para desinfectar. Y en el caso del ambiente, el hipoclorito puede llegar a reaccionar con sustancias que estén presentes en el ambiente, formando compuestos clorados, ¿cierto? Y estos compuestos clorados pueden llegar a ser bastante tóxicos, que por ejemplo en el océano causan inhibición de la reproducción del plancton. ¿Cierto? En el suelo lo puede llegar a alcalinizar y en las plantas va a generar necrosis, clorosis y defoliación. Es decir, que Clorox es mal usado, es bastante peligroso para la salud de animales, personas y obviamente para el ambiente. ¿Listo? Entonces, eso es lo que les estamos pidiendo que hagan en el punto C, que reflexionen teniendo en cuenta la información disponible sobre. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ¿vale? Nos vamos a ir con el taller en clase. ¿Listo? Vamos entonces. Ustedes me dicen si ya están viendo nuevamente la pantalla. ¿La están viendo? Sí, sobre la tarde. Listo, pues. Gracias. Entonces vamos a irnos, ojo, repito, el procedimiento paso a paso de lo que tenemos que hacer. Solo y solo de esta manera se les va a aceptar. Lo demás se va a tomar como copia o como mandado a hacer. Vamos a ponerle un alto a todas estas cosas terribles que están haciendo. Listo, se fue el ejercicio. El Red Bull es una bebida energizante. En su presentación de 250 mililitros de Red Bull Energy Drink, hay una concentración de 0,032% de cafeína. La dosis máxima segura de la ingesta de cafeína corresponde a 200 miligramos al día. Si se supera dicha cantidad, las personas pueden experimentar náuseas, vómitos, arritmia cardíaca, espasmos musculares, entre otros. ¿Listo? Entonces, la pregunta A. ¿Cuál es la concentración en partes por millón de la cafeína en el Red Bull? Y si es tóxica o no para el consumo humano y por qué. ¿Listo? Entonces es otra vez lo que estábamos diciendo hace un ratico. Tienen que arrancar con el dato de concentración. ¿Listo? En este caso 0,032. Vamos a asumir que es un porcentaje masa-volumen. Si es un porcentaje masa-volumen, ¿qué significa entonces el 0,032%? Sí, vamos a mirar las alas del Red Bull. ¿Listo? Vamos a ver si sí son tan buenas o no esas alas. ¿Listo? ¿Qué significa entonces 0,032% masa-volumen? ¿Qué significa? Los leo. ¿Qué dijimos si es masa-volumen? ¿Qué va arriba y qué va abajo? Las unidades. Pensemos primero en las unidades. Que por cada 100 mililitros, muy bien, Blady, ¿cierto? Que por cada 100 mililitros, ¿cierto? Por cada 100 mililitros de Red Bull, ¿cierto? De Red Bull. Casi pongo el buñuelo, pues Red Bull, ¿cierto? Que es la solución como tal. Ay, perfecto, Lady, solo que ahí no era un punto sino una coma, pero sí, es eso, 0,032 gramos de cafeína, ¿cierto? Ajá, esa es la interpretación entonces que le vamos a hacer al porcentaje. Y sabemos que una lata tiene un total de 250 mililitros de red, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto soluto? Ahora sí, hagan su cálculo.
¿Cuánto les da? Entonces, ¿cierto? Sería 0,032 por 250 y eso lo dividen en 100, lo que les da un total de ¿cuánto? ¿Cuánto les dio? Dios mío. Y cuesta 7.000, Juan Camilo. ¿Listo? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio ese cálculo? 0,08 gramos de cafeína. ¿Cierto? Eso nos está dando entonces el ejercicio como tal. Le voy a bajar un poquito la letra. ¿Listo? Ok. Bien. Entonces ya tengo la cafeína. Ahora nos está pidiendo que calculemos las partes por millón. Entonces, si quiero calcular partes por millón, ¿qué es el siguiente paso? ¿Cuál será el siguiente paso? Entonces, paso 1, ya calculamos al soluto. ¿Listo? Entonces, paso 1, calcular al soluto. ¿Listo? Muy bien, Isabela. Paso 2, pasar de gramos a miligramos, ¿cierto? Entonces nos fuimos. Entonces vamos a insertar la ecuación. Decimos 0,08 gramos por, ¿cuál es el factor de conversión? ¿Cómo es que es la cosa? ¿El factor de conversión cuál es? ¿Mil qué, Sebastián? 1.000 perros, 1.000 gatos, 1.000 hamburguesas, 1.000 buñuelos. 1.000 miligramos, mg, M mayúscula, G minúscula es magnesio. Aquí no hay magnesio. 100 miligramos, no entiendo. ¿Cuál es el factor de conversión? Ninguno le ha cachado el factor de conversión. ¿Qué factor de conversión tenemos que hacer? No, no me escriban la sigla. Escríbanme el factor de conversión. O les ya hicieron unidad 1. ¿Cierto? Exacto, más o menos. Que 1 gramo equivale a 1.000 miligramos. ¿Cierto? Bien. ¿Cuánto les está dando eso? ¿Cuánto les dio? Correcto, Isabela. Correcto. Muy bien, muy pilado. Muy bien, Sebastián. Eso sí era, Sebastián. ¿Cierto? ¿Cuánto les dio? Oles, calculadoras. Ay, Dios mío. A ustedes les gusta que yo cante. 80 miligramos de cafeína. Listo. Ya tenemos el paso número 2. Ya tengo el soluto en la unidad que necesito, que es miligramo. ¿Qué sigue? ¿Cuál será el paso 3? No. Muy bien. ¿Cierto? Pasar de mililitros a litros, ¿cierto? Sabemos entonces que la bebida, ¿cierto? Tiene un total de 250 mililitros. Lo que tengo que hacer es pasar de esos mililitros a litros. ¿Cuál es el factor de conversión? El que van a usar. ¿Cómo es la cosa? ¿Cuál es el factor de conversión? ¿Ya lo vieron? Unidad 1. ¿Cuál es el factor de conversión a usar? Muy bien, eso, Sebastián. ¿Cierto? 1 litro equivale a 1.000, uy, bruta, lo hice mal. 1 litro, ¿cierto? Como quiero cancelar, lo debo colocar al revés, ¿cierto? Eso era. Y eso nos da un total de, ¿cuánto les dio? No sé, tú dime. Listo. Ay, estos chinos sí son la patada. ¿Cuánto les dio? Muy bien, 0,25 litros. Siguen colocando puntos, Virgen Santísima. ¿Qué vamos a hacer? Listo, ahora sí, ¿cierto? Las partes por millón, ¿cierto? Ahora sí podemos colocar la ecuación entonces. Es colocar los 80 miligramos de cafeína, ¿cierto? Cafeína, si lo escribiera bien sería maravilloso, sobre el volumen en litros, ¿cierto? ¿Cuánto les dio? ¿Qué concentración les da? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? 80
dividido 0.25. ¿Cuánto les dio? Muy bien, 320 partes por millón de cafeína. ¿Listo? Pregunta. ¿Es tóxico? ¿No es tóxico? ¿Es tóxico? ¿No es tóxico esa cantidad de cafeína? Les va a provocar arritmia, náusea, vómito, espasmo muscular, los va a llevar de urgencias a la clínica una sola lata de Red Bull, ¿sí o no? ¿Cuál es el máximo de cafeína al día? ¿Qué dice el ejercicio? ¿Cierto? ¿Qué dice el ejercicio? Que son 200 miligramos y esta cosa tiene 320, es red tóxico, ¿cierto? Entonces, es, ¿cierto? ¿Cierto? Aquí, una lata de Red Bull, ¿cierto? Resulta tóxica para consumo humano. ¿Listo? Espera. Humano, dado que supera el límite de toxicidad de la cafeína. ¿Listo? Sí lo está superando, ¿cierto? Entonces, ojo, esa vaina es súper tóxica, no se puede tomar, ¿cierto? Según lo que nos dio, ¿cierto? Según lo que nos dio, esto está bastante tóxico, no deberíamos tomarlo. De hecho, muchas llegadas a emergencias de muchas personas, sobre todo de adolescentes y personas jóvenes como ustedes, llegan infartados, llegan con arritmias, llegan súper, mejor dicho, súper enfermos y los médicos no saben qué es. Muchas veces el paciente entra en coma siendo una persona sin antecedentes de hipertensión, de diabetes, sin, mejor dicho, con una salud al 100 y entran en estado de coma y no pueden entender los médicos qué es lo que le pasa hasta que el muchachito o la muchachita reacciona y le preguntan, ¿usted qué rayos consumió? Y dice, me tomé un Red Bull, ¿cierto? Ahí lo tienen. ¿Listo? Ya sabemos que esa vaina no da alas. Esa vaina lleva más bien a la tumba. ¿Listo? Entonces, ahí está. Numeral B. ¿Listo? Va la dilución. ¿Listo? Dice que si se prepara un cóctel, llamada del bosque, así se llama el cóctel, con 10 mililitros de jugo de limón, 100 mililitros de Red Bull y 40 mililitros de agua con gas, calculen la molaridad y las partes por millón de la nueva solución. Y si esta mezcla es segura para consumo humano, teniendo en cuenta pues que la masa molecular de la cafeína es 194,19 gramos por mol. ¿Listo? Entonces, nos vamos ya con el numeral B. Gracias, David, por el resumen para el ejercicio A. ¿Listo? Divino. Muchísimas gracias. ¿Listo? Entonces, nos vamos con el numeral B, ¿cierto? Para el numeral B, vamos entonces a usar la fórmula de dilución, básicamente, porque estamos usando, ¿cierto? O vamos a preparar una dilución, en este caso, un cóctel. Sabemos que la fórmula de dilución es volumen 1 por concentración 1 igual al volumen 2 por la concentración 2. ¿Listo? Entonces, ya teniendo en cuenta lo que significa, o bueno, la ecuación, determinemos las variables. ¿Quién sería el volumen 1? ¿Quién es el volumen 1? ¿A cuánto equivale el volumen 1? ¿Quién de todos esos volúmenes que están ahí, cuál es el volumen 1? Muy bien, ¿cierto? Claro, los 100 mililitros, los 100 mililitros del Red Bull, ¿cierto? Porque es lo que voy a usar para preparar como tal el cóctel, ¿cierto? Eh, ¿Qué concentración tiene ese Red Bull? La concentración 1, ¿cierto? ¿Cuál es la concentración 1? 100 mililitros porque estamos tomando un cóctel de Red Bull. ¿Listo? Entonces, él va a ser la alícuota. Vamos a tomar 100 mililitros de Red Bull para prepararlo. Es un cóctel de Red Bull. ¿Listo?
Miren que es distinto, es un cóctel de Red Bull, más que un cóctel ¿de qué? De alcohol. De hecho, en ninguna parte tiene alcohol, ¿cierto? Ahí lo ven. Uy, creo que se me olvidó poner el alcohol. ¿Listo? La concentración, ojo, ojo, aquí sean un poco más astutos, ¿cierto? Les está pidiendo partes por millón. Para eso la calcularon acá. ¿Listo? Úsenla. ¿A qué se van a matar la cabeza? Con 40% para luego pasarlo a partes por millón, para luego pasarlo a molaridad. O sea, ahórrense un paso. Ya sabemos que él tiene una concentración de 320 partes por millón. ¿Sí o no? Lo acabamos de calcular. De hecho, lo vamos a dejar en negrilla porque esa es la respuesta. ¿Listo? Bien. ¿Cuál sería el volumen 2? Uy, sí, ahí me faltó colocar el alcohol. ¿Cuál es el volumen 2? Volumen 2. ¿Cierto? Correcto. Son 150 mililitros. Por tanto, ¿cierto? Nos están preguntando finalmente a la concentración final, ¿cierto? Esa es la pregunta del ejercicio. Listo, entonces el siguiente paso, ¿cierto? Entonces, para el numeral B, ¿listo? Paso 1, determinar las condiciones iniciales y finales. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Este es volumen final, ¿cierto? O volumen 2, concentración 2, es exactamente lo mismo. Listo, entonces en el primer paso vamos a determinar las concentraciones y los volúmenes y quién es la incógnita. Listo, en el paso 2 vamos a despejar la ecuación, ¿cierto? Entonces, finalmente, esa concentración 2, ¿cierto? Va a ser igual entonces a el... Uy, me los voy a copiar porque me da pereza volver a escribir todo eso, ¿cierto? Sobre volumen 2. Me da mucha mamera volver a escribir eso. ¿Listo? Bien, ya lo tengo. Entonces, como ya lo tengo, sencillamente el siguiente paso va a ser reemplazar los datos. ¿Listo? Entonces nos fuimos, decimos por lo tanto que la concentración 2 o la concentración final va a ser igual a, ¿listo? Mi volumen inicial, que son 100 mililitros, lo multiplico por esas 320 partes por millón, ¿cierto? Y divido en el volumen total ya del cóctel, que son 150 mililitros, ¿vale? ¿Cuánto les dio? Entonces, 100 por 320 dividido 150, ¿cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? Muy bien, 213,3 partes por millón. ¿Listo? La pregunta es, ¿esta mezcla es segura para consumo humano? Ah, bueno, mentiras. Tacho. Tacho remacho. Ya tenemos las partes por millón. Nos falta calcular molaridad. ¿Listo? Entonces, si quiero calcular molaridad, ¿qué debo hacer ahora? ¿Qué creen que debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Cuéntenme. Ya tenemos la concentración del cóctel. ¿Listo? ¿Qué creen que debo hacer ahora para calcular molaridad? Moles de soluto, pero pregunta Isabela, ¿tú ya conoces cuánto soluto tienes? ¿Ya saben cuánto soluto tienen? Juan Camilo, ¿ya sabes cuánto soluto tienes? Claro, no lo tienen. Tienen que hallar al soluto. ¿Listo? Tienen que ponerle, ¿cierto? Tienen que buscar al soluto. Entonces van a arrancar con este dato. ¿Listo? Porque esa es la concentración finalmente que tienen del cóctel. ¿Listo? ¿Y qué es lo que significa 213,3 partes por millón? ¿Qué es lo que significa? Es masa volumen. ¿Qué es lo que significa? ¿Se acuerdan?
esa concentración se tiene que hacer, claro que sí, Jimena, porque tú tienes que sí o sí calcular la segunda, la concentración de la dilución, ¿cierto? Ya no tienes la misma cantidad de Red Bull o en este caso de cafeína en el cóctel. Claro, se diluyó, la cantidad es menor. ¿Listo? Ojo, 200, muy bien, Daniel, ¿cierto? Bueno, 213,3, pero no son gramos, son miligramos de cafeína, ojo, en un litro, ¿listo? Porque recuerden, ¿cierto? Que partes por millón va de sobre litro, ¿listo? Entonces, ojo, antes de eso debimos haber pasado de mililitros a litros, ¿listo? La solución final eran 150 mililitros, eso es lo que tiene en total mi cóctel, ¿cierto? Entonces yo digo que un litro equivale a 1000 mililitros, por lo tanto tengo 0,15 litros de cóctel, ¿cierto? Ahora sí, ya tenemos el volumen en litros, ahora sí, ¿cierto? Tengo en total 0,15 litros de cóctel. ¿Cierto? Entonces ahora sí, ya con eso lo pueden ustedes calcular el soluto. ¿Listo? Correcto. Muy bien, Juan David. ¿Cierto? Entonces tengo 213,3 multiplicado por punto 15 nos da un valor de ¿cuánto? ¿Cuánto? Vamos a mirar cómo. Muy bien, Isabela. No, Janet. Miren lo distinto como escribió Isabela y como escribió Janet. Isabela escribió 31,995 y Janet escribió 31,995. ¿Se dan cuenta por qué el punto no va? Si ustedes colocan punto, eso se puede interpretar como miles. ¿Listo? Por eso no va punto, sino coma, ¿cierto? Así el profesor de física no les dé la revisión correcta. Así el profesor de matemáticas no les revise de forma correcta. Miren la diferencia, ¿cierto? Una cosa es decir 31,995 y otra 31,995. No es lo mismo. ¿Listo? La calculadora se puede configurar, Juan David, para que ella pueda cambiar el punto por coma. ¿Listo? Sí se puede hacer. ¿Listo? Entonces la respuesta es 31, ¿cierto? 995 miligramos. Ojo pues, la respuesta nos dio en miligramos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Muy bien, Isabela, se me acabó de adelantar, ¿cierto? Vamos a pasarlo, ¿cierto? A gramos. Entonces, nos fuimos. Yo sé que un gramo, ¿cierto? Un gramito equivale a 1000 miligramos. ¿Listo? Entonces, ¿eso cuánto les da? ¿Cuánto les dio? ¿Listo? ¿Cuánto les dio esa operación, porfa? 0,0 ¿qué? 0,032 gramos, ya aproximándolo, ¿no? Porque nos da 0,031995, es decir, 0,032 por aproximación. ¿Listo? Bien. Ahora sí, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué sigue? Ya casi lo vamos a terminar. Ya casi, ya merito. Lo tenemos a tirito de as. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Esto se sigue quedando grande. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué se les ocurre que tenemos que hacer ahora? Calcular la masa molecular. La masa molecular ya la dio el ejercicio. Mira, 194,19 gramos mol. ¿Listo? Más bien pasarlo a moles. ¿Listo? Lo siguiente, en este caso, el ejercicio ya nos dio las moles. ¿Listo? La masa molecular. Entonces tenemos es que calcular la molaridad. Dijo, las moles. ¿Listo? Entonces tengo 0,032 gramos por. ¿Listo? Entonces atiendo al ejercicio. Dice que en un mol, ¿cierto? En un mol de cafeína tengo 194,19 gramos, ¿cierto? 194,19
gramos. Esa es la masa molecular, ¿cierto? Entonces, 0,032 lo dividimos en 194,19, lo que nos da un valor de 0,00016, 0,0016 moles. ¿Listo? Ya tengo el volumen en litros, ya tengo el soluto en moles, ¿cierto? Ahora sí puedo calcular la molaridad y con eso termino el ejercicio. Entonces, la molaridad va a ser igual entonces a esas moles, a 0,00016 mol, dividido los 0,15 litros, ¿cierto? Entonces, 0,0016 dividido 0,15, ¿cierto? 0,15, perdón, nos da un valor igual a 0,00 por aproximación 11 molar de cafeína. ¿Listo? Es decir, que estas son las dos respuestas del literal B. ¿Listo? Ahí están las partes por millón y aquí está la molaridad. ¿Tóxico o no tóxico? Esa es la cuestión. ¿Es o no es tóxico ese cóctel? ¿Es o no es tóxico? ¿Ustedes qué creen? ¿Cierto? Se pasó de las 200 partes por millón. También es tóxico, ¿cierto? Entonces es tóxico. Tóxico. Supera las 200 partes por millón. ¿Listo? No es seguro para consumo humano, ¿cierto? Estamos superando las 200 partes por millón. ¿Listo? Entonces, esa es, dependiendo de los decimales, Adriana, cuando tú tienes, por ejemplo, un número y el que le sigue es 5 o mayor a 5, se aproximas, pero si el que le sigue es 4 o de ahí para abajo, entonces no, ¿listo? Es dependiendo del número que esté acompañando, ¿listo? Entonces, en el punto C, nos dice que cuáles son los efectos de consumo de bebidas energizantes en adultos y en niños. De hecho, ya aquí lo dice, ¿cierto? Dice que las personas, de alguna manera el enunciado lo estaba diciendo, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Ajá, me lo voy a copiar, ¿cierto? Las personas pueden experimentar náuseas, vómitos, arritmia cardíaca, espasmos musculares. Ya digamos que eso porque yo lo sé, preparé el ejercicio con anticipación, pero de hecho el consumo de bebidas con B larga, energizantes, no es recomendado en absoluto para nadie. ¿Listo? Ojo, finalmente esto es más allá de, digamos que más allá de la propaganda y demás, es una bebida cuyo propósito no tiene ningún fin. ¿Listo? Siempre se ha vendido el Red Bull como una bebida para deportistas, algo así como el Gatorade y las bebidas hidratantes. Pero miren que esto es distinto. El Red Bull no es un hidratante, el Red Bull es un energizante. El asunto es que para que él pueda energizar a la persona, tiene que tomar la energía que tiene el cuerpo, ¿cierto? Para por poder proveer esas alas famosas de la propaganda. El asunto es que puede llegar a acabar por completo con todas las reservas de energía que tiene el cuerpo y llegar a un desequilibrio bioquímico, ¿cierto? Que puede llegar en serio a acarrear la muerte, ¿cierto? Digamos que los peores síntomas, ¿cierto? Las peores, pero ¿esto qué le pasa? Dice, las peores consecuencias son infartos, estado de coma
y muerte. ¿Listo? Ojo que sí. ¿Listo? No podemos asumir, ¿cierto? Que como la propaganda nos dice lo que nos dice, ¿cierto? Entonces yo puedo como loquito tomar todo lo que yo quiera de Red Bull, ¿cierto? Y no pensar en la salud. Además que miren, o sea, realmente el problema con en general con ciertas sustancias, y esto es un llamado a la reflexión a los que estudian ingeniería industrial o tecnología industrial, es que muchas veces nos engañan, ¿cierto? Ahorita, por ejemplo, el ejercicio del Macallan, ¿cierto? Veíamos que decía que eran 44 grados de alcohol. Entonces, mucha gente lo malinterpreta, asume que 44 grados es la temperatura a la que toca almacenarlo, ¿cierto? Y no entienden que ese 44 grados, perdón, es una concentración. El Red Bull no nos va a decir que tiene una concentración de 320 partes por millón de cafeína. La lata dice que él tiene una concentración de 0,032% de cafeína. Si yo miro este número, digo, ay, no tiene nada de cafeína, tomémonos 3 latas, ¿cierto? Porque miren la diferencia de este número tan pequeño a este número tan grande. ¿Cierto? Es como la industria nos mete cuentos, ¿cierto? Nos mete productos que no necesitamos y que sí pueden llegar a ser altamente dañinos y perjudiciales, al menos para nuestra salud, y no estamos viendo un poco más allá de los efectos que puede llegar a tener en animales y en el ambiente. ¿Listo? Entonces es para que aprendan, reflexionen y se den cuenta la importancia que esto tiene, no solo para aplicación en sus ejercicios profesionales a futuro, sino también en el presente, en el día a día, en lo que consumen, las cosas que se ponen. Miren, por ejemplo, un poco lo que se está viendo ahora con Shane, que pues la gente está dejando de comprarle porque Shane está colocando sustancias súper tóxicas en los colorantes, en los conservantes, en fin, en todos los productos que están colocando y tienen afectaciones gravísimas en la salud de las personas que están usando los productos de Shane, ¿cierto? Entonces, miren que sí es muy importante saber las concentraciones de las cosas y saber qué productos consumimos. ¿Listo? Entonces, mis amores, eso es todo lo que tenemos que hacer entonces para este taller. ¿Listo? Entonces creo yo, ¿cierto? Que hasta ahí Pasemos podemos a las dejar. preguntas, profe. Pasemos a las preguntas. Exactamente. ¿Listo? Nos vamos con, a ver, dame un momento. Yo había visto unas por acá. Había una chica que estaba preguntando. Ah, bueno, no, con las que han levantado la mano, pero también para responder algunas de las que había quedado en el chat que no se dieron respuesta, entonces yo ya las ubico. Pero entonces para que Bueno, pases a darle pues, la palabra a las personas que tienen la mano ahí hace rato. listo. Vale, pues. María Flores, cuéntanos. ¿Ya tienen habilitados los micrófonos, María, por favor? María. Aloha. Luz Amparo, la manito. Luz Amparo, te escucho. Profesora, bueno, buenas noches y todos los compañeros igual. La pregunta mía es, el cuarto punto fue lo que explicaron ayer, ¿cierto? Sí. Hola. Y de alguna manera, sí, señora, y de alguna manera lo vimos hoy. Los ejercicios que hicimos fueron completamente contextualizados, ¿cierto? Miren que dimos hoy un ejemplo de una bebida energizante, dimos ejemplo Sí, de 2 cócteles, ¿cierto? sí. Entonces, eso es lo que les estamos pidiendo. Listo, en ese ejercicio 4, que según lo que ustedes estudien, busquen un tema y que ese tema tenga relación, por ejemplo, con gases o con soluciones. Voy a pensar Ajá, en por ejemplo, en electrónica, ¿cierto? sí, En electrónica, por ejemplo, usan muchas aleaciones sí. eh, para producir todos sus componentes eléctricos, por ejemplo, no sé, de los celulares, de los televisores, a veces usan electrodos que leen gases para determinar por la presencia de ciertas cosas, por ejemplo, en el agua, eso es lo que les estamos pidiendo, pero con lo que es sobre lo que ustedes estudien. ¿Listo? No es que nos pongan cosas raras, ¿cierto? Porque ya me ha pasado, ¿cierto? Que colocan como, no sé,
no sé, colocan cualquier cosa absurda, la aplicación de las soluciones en clase, y lo digo por Sí. experiencia, la profesora resuelve problemas en clase, eso no es una solución, no es una solución química, ¿listo? Tiene que ser sobre lo que ustedes estudian y tiene que tener aplicaciones o de gases o de soluciones, ¿listo? Para eso véanse en la web, que es el webinar que se hizo ayer, o si no, nos veríamos de hoy en 8 días en el CIPAS 4, donde les vamos a enseñar a ingresar a distintas plataformas, ¿cierto? Donde van a Sí. encontrar artículos, ¿listo? Para que puedan consultar, ¿listo? Vamos a mirar bases de datos donde van a poder consultar distintos publicaciones, ¿listo? Donde pueden Profe. llegar a sacar ese documento. Profe, entonces la clase de ayer y la de hoy están totalmente relacionadas. Esa era mi inquietud. Sí, sí, Bueno, claro. profe, Es que mil gracias. empezando por los ejercicios. ¿Me Bueno, puedo pues, con retirar ya? gusto. Nata, Sí, claro que sí. Nata. Bueno, muchas Dime. gracias y buena noche a todos. Listo, Bueno, Luz buenas Amparo. noches. Dime, Ana. Otra cosita importante, Ana. en ese ejercicio donde hay que colocar los efectos de esos tóxicos, coloque la referencia de dónde sacaron la información. Listo. Creo que Ok. la Igual, cita, en serio. las referencias. Ajá. Vale, sí, claro, con las referencias es importante que lo hagan tal cual, con normas APA. De todas maneras, no se preocupen que de hoy en 8 días les vamos a enseñar cómo escribir esas bibliografías, cómo citar esos autores, porque tienen que citarlos. Finalmente es información que no es de ustedes, sino de alguien más. Y les vamos a enseñar sobre todo cómo usar las bases de datos y cómo traducir esa vaina al inglés. ¿Listo? Nata, de pronto para ver Vale. si respondemos las preguntas no del otro CIPA, sino las de estas, para ver si podemos avanzar. Vale, sí, de una. Sí, sí, porque pues esas preguntas sobre eso pues es dentro de 8 días. Entonces había un compañero acá, Francisco Vidal, que dice que si el ejercicio solo le pide molaridad, que si se realiza con la fórmula de dilución. Pues si le pide dilución, tiene que hacer la dilución y después la expresa en molaridad. ¿Listo? Lo mismo estaba una compañera por acá, que creo que es la misma pregunta que hacía, pero bueno, se me perdió. Pero vean, o sea, hay unos ejercicios seguramente que les están pidiendo dilución, como lo hizo ahorita la profesora Natalia. Dilución es que, pues bajar la concentración. Si ustedes vienen de una solución más concentrada y van a preparar una de menor concentración, tienen que utilizar esa fórmula. Y si solo le piden molaridad y no partes pues, por millón, pues solo molaridad y no pasan a partes por millón. ¿Listo? No sé, acá está Jimena con la mano levantada. Dale, Jimena. Buenas noches, tutor. Yo era la que estaba preguntando sobre esa parte. Por ejemplo, mi ejercicio solo me pide la molaridad, no me pide ni lo otro que estaba haciendo la tutora. Entonces, en ese caso, solo aplicaría la forma de molaridad, no Sí, haría la señora. Sí, correcto. disolución. Correcto, De correcto. hecho, el ¿Cuál es tu único ejercicio? que Lee tu estoy viendo, ejercicio. Lee tu ejercicio. ¿Cuál es? Mi ejercicio es el estudiante número 3 y dice que una Lee. empresa de alimentos produce una salsa de tomate que contiene benzoato de de potasio. hecho, sí, espérame, porfa, te interrumpo. El único estudiante que tiene fórmula de dilución es el estudiante 1. Ah, listo. Los otros Listo. estudiantes no. Pero deja a Nata que ella lea a ver si podemos entender cuál es la pregunta. ¿Listo? Dale, Ok. Jimena. No, tutor, en mi pregunta como tal, por ejemplo, la B pide pues que calcule la concentración y ya la A, perdón, y la B ya solo me dice calcule la molaridad de la salsa de tomate. Eso Ah, es perfecto. todo. Ujú. Perfecto, Jimena. Entonces no tienes Sí, que utilizar tal cual. la fórmula de dilución porque no te están pidiendo eso. ¿Listo? No te están pidiendo venir de una solución concentrada a una más diluida o a bajar esa concentración. ¿Listo? Y como ahorita mencionó la profesora Natalia, pues al parecer solo es el estudiante 1. Yo es porque no me acuerdo de ellos. ¿Listo? Viene Juan Ah, Sí, Camilo. sí, listo. sí, no, acá estoy Listo, viendo. tutores, Solo el muchas estudiante gracias. 1. Con gusto, Jimena. Sí, los únicos que tienen que aplicarlo son estudiante 1, el resto sí se van directo a molaridad. Juan Camilo, cuéntanos.
Hola, profe. No, es que sí, casualmente yo soy el estudiante uno, entonces pues iba a hacer la primera pregunta, pero ya acabaron de responderla, que sí o sí tengo que hacer Sí. el tema de ilusiones. Perfecto, listo. Además, ese Gracias, profe. ejercicio uno es una cosa espectacular, porque es un Ujú. ejercicio real aplicado sobre el glifosato. Listo, y les está dando indicaciones reales de la etiqueta del glifosato para que sepan por qué no se debe usar también el glifosato. ¿Listo? Entonces, sí, en tu caso sí tienes que hacer fórmula de dilución, así como lo hice yo, y luego molaridad. Los demás estudiantes se van directo a molaridad. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, pues, con gusto. Listo, entonces, chicos, es simplemente ser muy organizados con el paso a paso. ¿Listo? Eh, porfa, seguimos viendo muchos errores, siguen escribiendo puntos, Listo, siguen listo. colocando Ahorita le paso mayúsculas y ahí un papito. minúsculas donde no Profe, deben. Porfa, dime, profe, dime, dime, tú dime. dijiste fórmula es que yo soy el estudiante uno, ¿fórmula de qué? Dilución. ¿Quién está hablando? Caterine, Caterine, llevamos aquí 2 horas. Sí, La Esto profe, sí, la dilución. sí, fórmula de es luz. que yo sí, pues es que estaba poniendo cuidado, pero no entendí, es la última parte, entonces dije, ¿cuál fórmula que es la que me faltaba? Pero no, ya Mira, recuerdo. B1, B1, Ok. C1, B2, C2. O como está ahí, B final, concentración final, B inicial, concentración inicial. Bueno, esa. La idea es esa, el chavito. Voy a dejar de grabar, ¿vale? Profe, la que tú estás Listo. diciendo es la que tú estás diciendo.